Dios te bendiga. Es un gusto poder saludarte. Qué alegría, qué alegría. Me emociona hablar del Dios único, del Dios de la Biblia, no el Dios trino. Cuando tú oigas eso, de verdad eso es un chiflado el que sale con eso de allá. Ese es el título que le he dado a eso ya. Esa es una persona que no está normal, porque ve en la Biblia lo que nadie ve. La Biblia dice, Dios hablando, que Él nunca ha visto otro Dios al lado de Él, pero los trinos ven 3, 4. Eso es gente chiflada. Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Oye, escucha aquí al hermano Mendizábal, tremendo hombre de Dios que predica la doctrina del Dios único. Es un catedrático en esto. Vamos a escuchar algo que él dice aquí. Y tú, amigo trinitario, te voy a llamar hermanito trinitario. Una vez más te repito, deja la locura y vuelve a la cordura. Jesucristo, el del Nuevo Testamento, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. ¿Quién lo dijo? Lo dice su palabra, la palabra de Dios. Escúchalo tú mismo, escúchalo. Juan 3:16 dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un hermoso versículo, una gran revelación en este lugar. ¿Quién es este Hijo unigénito que dice la palabra que Dios envió? Literalmente la palabra usada acá en esta escritura, la palabra griega es monogenes, que significa uno, único, exclusivo en ese género. ¿Por qué es único, exclusivo en ese género? Porque su madre era una mujer virgen llamada María, una mujer humana. En cambio, su padre era un ser divino, Dios mismo. Y si miramos la escritura, en el mismo Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne, y ese verbo ya sabemos que es Dios mismo que se manifestó en carne, según Juan 1:1. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo se manifestó en carne, y dice la escritura, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, el mismo Dios que viene y se manifiesta en carne, esa humanidad se muestra como unigénito, único en su género. Y en el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Es decir, el Hijo, la humanidad ha venido a mostrar la revelación de quién realmente es el Padre. En el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento me impresiona que Jehová mismo dice, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Cuándo vendieron a Jehová por 30 piezas de plata? Y dice la escritura un poco más adelante en el capítulo 12, verso 10, dice Jehová, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Cuándo traspasaron a Jehová? Y dice también, llorarán por mí como se llora por hijo unigénito. Acá Jehová está revelando que el hijo unigénito que iba a morir en la cruz del Calvario es el mismo Jehová. Y dice acá, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Una gran y poderosísima revelación que se cumple en el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 37. Cuando dice en la crucifixión del Señor, y esto se cumplió en la Escritura, cuando decía en la profecía, mirarán al que traspasaron. Y en el Antiguo Testamento lo leímos, Jehová dijo, me mirarán a mí, a quien traspasaron, pero mirarán como hijo unigénito. Y en esta gran revelación que estamos mirando acá, hermanos y amigos, podemos volver otra vez al Evangelio de Juan capítulo 3, donde dice el versículo 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del unigénito de Dios? Jesús es su nombre. Cuando hablamos del unigénito, hablamos del nombre. Cuando hablamos del unigénito, hablamos de la revelación. El mismo Padre que descendió a los cielos y se mostró como Hijo. Por eso Jehová dijo, mirarán a mí a quien traspasaron. Cuando miramos a Jesucristo en la cruz del Calvario, es el mismo Jehová que está en ese lugar en manifestación humana. La gran revelación de Dios mismo hecho hombre. Aquel verbo fue hecho hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús. Oiga, qué cátedra. Hace un tiempo atrás, en uno de los videos, le dije que siguiera la secuencia de las palabras de Jesús. Jesús no es loco.
Su doctrina es coherente, es coherencia pura. Si hay un ser coherente es Jesucristo. Y él dijo que él es el Padre. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, es coherencia pura. Mire, Jehová es Jesucristo. Mire cómo dice la Biblia que a Jehová lo vendieron por 30 piezas de plata. ¿Cuándo? Al que vendieron por 30 piezas de plata fue a Jesucristo. Pero es que la Biblia es armónica, ella es coherente. Jehová es Jesucristo. Tremendo, tremendo nuestro hermano Mendizábal en esta hora, aclarando y explicando el punto que a los trinitarios no les entra. Esto no les entra a los trinitarios. Es que esto es una revelación. Es revelación pura. ¡Cómo me gusta tu palabra! Qué bonito hablar del Dios único. Oiga, uno es uno. Uno no es tres. Porque los trinitarios dicen, no es uno, pero tres. Ahora escuché a otro por ahí que es una triunidad. ¿Hasta cuándo tanta locura? Dios, el Dios de la Biblia, el del Antiguo es el mismo del Nuevo, se llama Jesucristo. Nos llaman modalistas y se ríen. Los modalistas. Es que así dice la Biblia. La Biblia lo enseña, la Biblia lo aclara. Dios hablando en otro tiempo de muchas maneras, o sea, sus manifestaciones, su modo, como a usted le suene mejor. En estos postreros días está en modo hijo. ¿No te gusta ese tema? Bueno, eso es ya problema tuyo. Eso es así, no uno en tres, no, son modos o manifestaciones. Dios se ha manifestado de muchas maneras y ha hablado de muchas maneras, pero en estos postreros días está hablando por Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Hijo de Dios no es que son dos, es su manifestación en la carne a lo que se le llama Hijo de Dios. El término Hijo de Dios no es que son dos, es que Dios se manifestó en carne en Jesucristo y a esa manifestación se le llama hijo. Se le llama hijo a la manifestación. A Dios nadie lo ha visto jamás. Tuvo que manifestarse en carne. Y cuando se manifestó en carne, a esa manifestación se le llamó Hijo de Dios. No es triuno, no son tres. Jesucristo es uno. Jehová, el Padre, es el mismo Jesucristo. Ya el siervo del Señor te lo aclaró y yo te estoy ampliando el concepto. No se te olvide nunca que Jesucristo es Dios. Dios te bendiga.